César Abraham Vallejo Mendoza nació en la ciudad de Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892, una pequeña ciudad en el norte de los Andes. La familia de Vallejo, el último de 2 hermanos, era una extensa red afectiva. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza, hijos ambos de curas españoles. Estudió en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en la Facultad de Letras de la Universidad de Trujillo, graduándose en 1915 con una disertación sobre el romanticismo en la poesía castellana. Cuando trabajaba como docente en Trujillo, Vallejo visitó al joven fundador del Grupo Norte, donde participan Víctor Raúl Haya de la Torre, Anterior Ego y Alcides Spenli. En 1918 viajó a Lima para continuar sus estudios en el Colegio Mayor de San Marcos. En 1919 publicó su primer libro de poesía, Los Heraldos Negros. En 1921 ganó el Premio Nacional de Cuento por su historia de vida y muerte. En 1922 publicó su famoso poemario Trilce, y en 1923 viajó a Europa, pero nunca regresó después de que un tribunal lo condenara a 112 días de cárcel. Su obra refleja el dolor de la injusticia social. Durante su estancia en Europa toma conocimientos a los acontecimientos del país y los comenta en carta al diplomático Pablo Abril de Vivero, intercambiándose cartas con él. El 6 de junio de 1924 comenta las tensiones diplomáticas entre Perú y Chile, previas al Trato de Lima. El diplomático Mario Cornejo se encontró en tal situación que en 1925 solicitó al gobierno peruano un pasaje de regreso a Perú. En 1927, el 2 de abril, que se siente frustrado por la falta de estabilidad y la crisis económica por la cual ha estado soportando por los 5 años que lleva en París. En 1931 le comunican que ya no contará con sus servicios en el comercio, y otra vez vuelve el deseo de querer regresar a Perú. Pero como sabemos, Vallejo murió de paludismo en París el 15 de abril de 1938. También hablaremos del emprendimiento cultural. Hemos visto en la obra de Locao nos muestra a los obreros y trabajadores en una lucha constante por querer emprender, pero muchas cosas de lo que sucedían retenían a las personas a lograr ese emprendimiento. César Vallejo nos muestra en su obra la presión que tenían los obreros, las jerarquías que existían en ese entonces de los opresores, ya que al sentirse con poder se aprovechaban de las personas y los oprimían. En la actualidad vemos también algo muy parecido, ya que existen diferentes clases sociales. Y también para la clase alta se aprovechan de la clase baja, que son los trabajadores o personas de pocos recursos. En algunos casos, las empresas más grandes hostigan a sus trabajadores, aún no teniendo un contrato con los beneficios que deberían tener. Es por ello que poder emprender desde algo pequeño, pero teniendo objetivos claros, de esa manera lograr ese emprendimiento. Y sus 3 perspectivas de información se les resalta el entendimiento y comunicación dentro de la plena actividad artística, con múltiples propiedades y funciones. Como plantea Rojas en 2015, el documental es un medio idóneo para aproximarse a la realidad de la sociedad, analizándola o criticando dependiendo del tema tratado, incluyendo lo científico, social o cultural, siendo que se emplea en las generaciones actuales para informarse de hechos pasados. También se puede asegurar que el documental de por sí es un gran método audiovisual, el cual mantiene información pura, predominante y subsumida. A continuación, un breve resumen de la obra escrita por el gran poeta César Vallejo. Esto se posicionó en la sociedad
y ayuda a tomar conciencia de los derechos como trabajador. El relato comienza con los trabajadores de una obra juntos en su lugar de trabajo, una fábrica metalúrgica. En ese momento se les comunica por parte del jefe que la fábrica cerrará sus servicios, quitándose todo el problema desde que los jefes no tienen la culpa de esto. Los obreros indignados realizan una manifestación. Luego, en la siguiente escena, suceden entrevistas de trabajo en el ministerio. Están el funcionario y los empresarios que tienen la intención de cancelar la mayoría de sus fábricas. El ministro quería ayudar a los trabajadores, pero uno de los industriales lo amenaza con un saldo pendiente, anulando sus acciones. Seguidamente, en la junta de los capitalistas, uno de ellos intenta comprar un abogado. Este lo rechaza de forma áspera y va a reunirse con otros del mismo oficio. Posteriormente, en la penúltima escena, nos explica cómo actúan los policías frente al paro de los obreros, así también el tormento que sufrían estos mismos y sus parientes al mismo tiempo que el caos aumentaba. Los jefes de las fábricas que estaban por cerrar disfrutaban en un club nocturno despilfarrando su dinero de formas vulgares. Finalmente, en el capítulo acaba con el homicidio del guardián de los policías al descubrirse que era un delator. En esta obra César Vallejo refleja el valor de la justicia y perseverancia con el cual yo me identifico, ya que se pueden presentar muchas trabas, pero sigo perseverante por cumplir mis metas académicas. Lockout. El título lockout es un término en inglés que denota el cierre de las fábricas, ya que la historia se sitúa en una Francia golpeada por el desempleo, la convulsión, la violencia y la corrupción durante la crisis de 1929. Personajes de la obra. Como principal, los obreros. Son los trabajadores de la fábrica que se acaban de enterar del cierre por parte del dueño y que él mismo no les va a aumentar el salario, y que son más de 20 y ninguno lleva nombre. El ministro de Trabajo, quien es otro personaje, quien es un profesional del gobierno de tendencia socialista y que quiere ayudar a los obreros. Mientras tenemos a Brecht, que es una industria que está a favor del cierre y se reúne con el ministro de Trabajo. Leblanc, que es otra industria que busca quebrar, disolver la Junta de los Obreros. Duplessis, quien es el delegado que se reúne con todos los empresarios de la empresa para hablar a favor de los obreros. La policía, quien es enviada para reprimir cualquier acción de los obreros. Y las familias, obviamente, quienes son también las más afectadas por la decisión del cierre. Al levantarse el telón, aparece el taller de una fábrica metalúrgica en pleno labor, obreros en diferentes planos, sincronizando especialmente con el ruido de los motores y con los ruidos del taller en general. Todos los obreros se hallan vestidos de gris y negro, relámpagos metálicos de color surcan los espacios en sombra. Todo se mueve según un movimiento natural de rítmica armonía. Efecto general de ballet. Persisten los ruidos del taller y algunas voces dispersas e intermitentes. ¿Qué hacemos si no sale como lo teníamos planeado? Tenemos conocimiento de que alguien no estará satisfecho con esto y de una novia que está viendo las manecillas del reloj. Oye tú, eso te hace reír, ¿no? ¿Encuentras eso muy gracioso? En cuanto a ustedes, todos tienen algo que perder. ¿Qué diablos? Solo Antonio porque quiere casarse. ¿Qué harán de Ramos y sus hijos? ¿Y de Vergara qué tiene a su mujer enferma? Quizá, pero no te pongas en ese caso. Les he dicho que van a cerrar. Me miran y se quedan de una pieza como mulas. Hay que movilizarse, ir a ver al director o al patrón. Estoy de acuerdo con mi compañero, porque si nosotros no hacemos nada, ¿quién lo hará por nosotros? Tenemos que luchar para acabar con esta injusticia, y si no ganamos, nos vamos con la frente en alto, porque lucharemos hasta el final.
Sí, pero primero debemos saber qué hay de cierto o no en todo esto. ¿Quién ha dicho que van a cerrar la fábrica? Yo, señores, sencillamente yo. Y yo también. Hay que movilizar al sindicato e ir a hablar al ministro. ¿Ir a hablarle al ministro? ¿Oyen eso? ¿Sabes tú cómo responde el ministro a aquellos que pretenden ir a hablarle? A tiros de fusil en las nalgas. Recuerden arriba en el norte, el asunto de los mineros y los textiles. Vigilante, ¿cuáles son las nuevas novedades que nos trae? Hasta ahora no nos ha dicho nada. Ahí está. Cierran la fábrica. Lockout. Lockout, compañeros. Cierran. Lo que teníamos ha acontecido. Hemos aquí ahora sin trabajo y mañana en la miseria. Señores, la dirección ha decidido el cierre de los talleres para el lunes próximo, ejecutando así las órdenes recibidas del Consejo de Administración. La empresa Lockout, al cerrar sus puertas, va a perder infinitamente más que todos ustedes. El obrero, sí, perderá su salario, pero las pérdidas que sufre la empresa ascienden a millones. Las ganancias también ascienden a millones. Ustedes mismos nos lo hacen comprender. Nosotros sabemos muy bien que con crisis o sin ella, fábricas abiertas o cerradas, los patrones continúan viviendo muy bien, mientras que a nosotros morimos de hambre. Puercos, tiburones, crápulas, sanguijuelas. ¡Vamos! ¡Al sindicato! En todo caso, a ti te toca ir a ver a mi madre en la casa. Ella está sola. Vamos, nos vemos luego. Vamos rápido. No, apúrate. Los policías ya están allá. Tú sabes. Date cuenta. No hay tiempo que perder. Magíster María Lineal. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la presencia de Josué García, estudiante de comunicación y estudiante de la Universidad César Vallejo, que también ha participado en diferentes talleres literarios y en esta ocasión ha venido a compartirnos un poco acerca de su visión sobre César Vallejo y su obra. ¿Qué tal? Soy Josué García. ¿Cómo nosotros considerar a César Vallejo como, si no como el exponente, como uno de los exponentes más importantes de la literatura peruana? Creo que hay tres aspectos, a mi parecer, ¿no?, que pueden determinar que Vallejo es un gran exponente de la literatura, que es tan importante. Esto lo puedo contar con una anécdota, ¿no?, que tenía. Yo hace poco, pues yo te había contado mi pareja, y ella está estudiando artes plásticas, ¿no?, y este ciclo está llevando literatura. Yo me emocioné bastante y le dije, cualquier cosa avísame. Y justamente le habían encargado hacer un cuadro sinóptico sobre la literatura peruana, ¿no? Y para eso tenía que hacer una lectura de un par de artículos al respecto. Entonces yo le ayudé con eso y yo también me enganché con el artículo. No me acuerdo ahorita de qué autor era, siendo honesto, pero hablaba acerca de, digamos, la división que había entre la literatura peruana, que se dividía entre los modernistas a partir de la época republicana y la literatura prehispánica, ¿no? Y se forma como una especie de doble naturaleza en la literatura peruana a partir de estas dos, ¿no? Entonces, estas en vez de complementarse más bien chocan entre sí, ¿no? Porque por una parte tienes a la literatura que viene desde la República, que opta por temas modernos, y la prehispánica tomando más temas nativos. Y ahora, ¿por qué Vallejo es importante? Porque justamente es uno de los pocos autores, junto a José María Arguedas también, que logra unificar estas dos cosas, ¿no? Estas dos naturalezas, haciendo que convivan entre sí. Claro, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en España, Apartado y Este Cáliz, donde toma elementos occidentales, pero también los junta un poco con lo nativo, también entre sí con algunos pueblos, ¿no? Entonces, creo que ese es un factor que une a estas dos contradicciones de la literatura peruana. Creo que los otros factores, pero que también resaltan mucho y no son menos importantes, amplifican la imagen del hombre, ¿no?, desde una perspectiva más religiosa, a pesar de que yo no soy religioso. Y también por su historia, por las cosas que ha tenido que vivir, y el hecho de que nunca se ha dado por vencido, como se llama, el hecho de llevar su obra a todo el mundo. Respecto a Vallejo y su obra, en especial
a la de Lookout. Hablamos en general, me encanta, ¿ya? Ahora, si me hablas en particular de Lookout, ahí tengo algunas complicaciones. Más que en su narrativa, en su ideología. Sabemos muy bien que Vallejo, pues, era socialista, era más marxista. Hay muchos errores en la teoría marxista, en la socialista en general. Tenemos después a Mises con el teorema de la imposibilidad del socialismo, explicado después por Jesús Puerta de Soto. Podemos decir que la obra no es como que sea tu favorita, como que la respetas, claro, pero tienes tus ciertos, discrepas con ciertos puntos que Vallejo toca en la obra. Creo que casi con todo el punto, pero o sea... En sí más por su idealización, ¿no? Claro. La obra de Vallejo es excelente, ¿no? Yo creo que sí, habría que, ¿cómo decirlo?, motivar a los que quieran de repente empezar. No empezar, yo creo, porque si empiezas con Vallejo te vas a perder. Sí, te vas a perder. Entonces, a los que ya de repente conocen varios autores, pero nunca han visto a Vallejo y quieren como algo un poquito más diferente, un poquito más experimental, pues vayan a adherirse. Entre las conclusiones, primero podemos evidenciar la relación entre Vallejo y el comunismo, ya que en aquel momento en la que Vallejo escribió esta obra, va a dirigirse plenamente a este movimiento ideológico. Y segundo, podremos resaltar la importancia de esta obra y la unión que representa, ya que Lookout es una clara representación de la solidaridad, justicia y la unión. Hoy en día la desigualdad se refleja en distintas formas. Este tema de injusticias genera situaciones donde un grupo privilegiado controla o limita a través de trabajos, servicios o atención sanitaria. Como consecuencia de ello, las personas hacen huelgas, paros y desencadenan el caos. Es por eso que con esta obra se espera que las personas de esta sociedad reflexionen respecto a los valores necesarios a favor de esta y de la igualdad. Gracias.